Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo capítulo de nuestro curso de programación orientada a objetos. Hoy nos toca hablar de polimorfismo. Sino antes empezar, recordar que en el primer línea o en la primera línea de la descripción van a encontrar nuestro link de la comunidad de Discord para aquellos que quieran resolver dudas o aportar en sí. Y también recordar que pues pueden apoyar el contenido del canal tanto con una suscripción, con un like y o comentario, ya como vean, ya que de esa forma yo sé de que el contenido está siendo de utilidad para alguien y además pues que puede ayudar a que este tenga más alcance para llegar a muchas más personas, seguir creciendo esta bella comunidad de programación en general. Ahora sí, hemos estado viendo todos los pilares de la programación orientada a objetos y hoy llegamos al último. Dependiendo de qué más temas sea necesario profundizar, puede que la serie siga, continúe, o si no, pues ya hemos visto lo más importante de por sí de la programación orientada a objetos. Ya los cuatro pilares fueron herencia, abstracción, encapsulación o encapsulamiento y polimorfismo. En este caso, polimorfismo, pues tampoco es que sea tan complejo, la verdad. Está muy relacionado con lo que viene siendo la herencia y un poquito de abstracción, ya que a fin de cuentas está muy ligado a la herencia y la herencia pues es la forma en cómo nosotros distribuimos las clases en una cadena para que compartan atributos y métodos. Entonces pues tarde o temprano tiene que ver con algo de abstracción, pero más que nada está muy ligado a la herencia. Así que vamos a ver la definición. Primero, completamente los créditos al artículo que van a encontrar abajo en la descripción. ¿De dónde? Bueno, podemos llegar a hablar. Aunque esta es una descripción literal, créditos al profesor Luis Fernández de la UPM, que nos mencionan acá. Yo no sé, yo lo pongo por si las moscas no me vayan a demandar por contenido gratuito, pero bueno. La definición literal nos dice que el polimorfismo es una relajación del sistema de tipos, de tal manera que una referencia a una clase, que puede ser atributo, parámetro, declaración local, etcétera, o métodos, aceptan direcciones de objetos de dicha clase y de sus clases derivadas, hijas y nietas. Para mí esta descripción no está mal, o sea, realmente entiendo que es como realmente funciona el polimorfismo de pronto porque pues yo ya tengo una noción de cómo es, pero de pronto puede llegar a ser un poco complejo, así que vamos a profundizar un poquito más. Y es que el polimorfismo debemos tener en cuenta que es una característica presente en lenguajes fuertemente tipados, como porque anteriormente yo mencionaba que está relacionada completamente con la herencia, debido pues a la forma en cómo una cadena de clases heredadas pueden representar una clase padre. Esto es muy importante, pueden representar como tipo a una clase padre. Ojo con eso. Ya estamos hablando de que si estamos hablando de fuertemente tipados, si yo digo que por ejemplo un método recibe una clase en específico, el polimorfismo a mí me permite incluir como argumento una clase diferente que no sea esa clase, por ejemplo, siempre y cuando esa clase herede de la otra. O sea que, por ejemplo, si mi método recibe la clase A, una instancia de clase A, pero resulta que yo tengo una clase B que hereda de la clase A, esa clase B puede ser utilizada como argumento y es válido para pasarse como argumento a ese método que solo únicamente permite clase A, gracias al polimorfismo. Vamos a ver ya un ejemplo más adelante. Por ejemplo, en el post nos mencionan esto, y es que es muy importante el tipado. Nosotros en herencia, y pues gracias en parte a la abstracción, porque la herencia se genera gracias a la abstracción, nosotros podemos tener una superclase o una clase padre llamada vehículo, por ejemplo. Y las clases hijas que heredan que vendría siendo coche, moto y bus. Ahí está ahí todo perfecto. En nuestro caso, como estamos hablando de un lenguaje fuertemente tipado, podemos, por ejemplo, nosotros instanciar un coche y llamar al el método constructor de la clase correspondiente del tipo y pues asignarle un valor, por ejemplo un Renault Clio. Yo también puedo crear una nueva variable, un nuevo objeto y asignarle nuevamente un valor con el constructor, o sea, un objeto de tipo coche, o lo puedo volver a declarar, o sea, modificar la referencia de mi coche por otra que sea de la misma clase en la que fue declarada. Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, inicializar o declarar, instanciar un objeto de tipo coche o ya modificar uno ya existente porque este objeto ya está ligado a este tipo y por ejemplo decirle una moto, por ejemplo una llamada. Esto no es posible porque son diferentes tipos. Si nos vamos hacia atrás podemos ver que pese, y es que acá no hay que confundirse, pese a que coche y moto son clases hermanas, no significa que moto pueda representar a coche o coche pueda representar a moto. Pero si hablamos de vehículo, podemos referirnos a coche, moto o bus y ya vamos a ir a ese punto. Resulta que el polimorfismo permite, o bueno, yo lo veo de esta forma, generalizar instancias de otros tipos de clases solo si estas son subclases de la clase principal o de la clase padre con la que se intenta interactuar. Creo que aquí ya quedó un poquito más claro. Y es a lo que me refiero. Si por ejemplo mi método recibe un argumento de tipo vehículo y yo le paso
un argumento de tipo coche, moto, bus va a ser válido, porque a fin de cuentas está incluyendo todas las características de vehículo. Y de pronto también puede tener características propias, pero eso no es relevante, porque a fin de cuentas estamos cumpliendo con que esto, tanto coche, moto, bus, heredan atributos y métodos de vehículo, entonces heredan su propia naturaleza. Entonces, en lugar de yo decir que, por ejemplo, yo voy a entrar a un evento y la única regla del evento es entrar persona como tal. Solo, o sea, las personas solo pueden entrar. La clase perro se jodió, por ejemplo, o la clase animal se jodió. Pero, por ejemplo, ingresan instancias de hombre y mujer. O sea, podríamos generar una instancia que venga de persona, que vendría siendo los géneros, hombre, mujer, etcétera. Entonces, digamos que entra un hombre, entra una mujer. Ambos son permitidos, ¿por qué? Porque están heredando de la clase persona, o sea, es una clase genérica. Es la forma en cómo nosotros relacionamos subclases con su clase principal. Y es eso. Acá, por ejemplo, no estamos pasando argumentos de un método, pero sí estamos inicializando un arreglo de tipo vehículo, no de tipo moto, de tipo carro y de tipo bus. Y le estamos dando tres espacios, o sea, vamos a meter tres elementos. Ya en videos anteriores, bueno, de la serie de Spygot, de hecho, hemos visto arreglos, estructuras de datos. Pero para aquellos que no tengan muy presente lo que es un arreglo, es básicamente una estructura de datos que es como una bolsita, que nos permite incluir en una misma referencia o en un mismo lugar múltiples elementos. En los lenguajes fuertemente tipados, al momento de instanciar arreglos, solo nos permiten que sea de un tipo en concreto. O sea, no podemos mezclar gatos, lechuga, carros, casa, sino que deben tener algo en común. En este caso, tienen que ser todos del mismo tipo o de la misma descendencia o de la misma clase padre. Entonces, acá en este caso sí lo vamos a ver. Si nosotros instanciamos un arreglo de tipo vehículo, nosotros podemos incluir registros de tipo coche, de tipo moto, de tipo bus, porque a final de cuentas están compartiendo los mismos atributos y tendrán atributos adicionales. Coche tendrá sus propios métodos, moto tendrá sus propios métodos, bus tendrá sus propios métodos y atributos, y por eso entre ellos no se pueden reemplazar, pero sí pueden reemplazar a vehículo, porque todos a final de cuentas heredan esos atributos, heredan esos métodos. Entonces al final de cuentas, coche es un vehículo, pero orientado a un tipo en específico, pero esto es posible, el polimorfismo lo permite. O sea, entonces estamos utilizando vehículos para esto. Ya más adelante vamos a verlo con métodos. Entonces, esto ya es una descripción mía personal que vendría siendo. En otras palabras, el polimorfismo proviene de poli, o sea, múltiples, y morfo, de forma, o sea, como el método de trabajar una entidad de múltiples formas o de reconocer una entidad de múltiples formas, gracias a que a la herencia. Esto permite hacer el proceso inverso de los métodos heredados. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de herencia de clases abstractas, siempre hablábamos de ir hacia arriba, hacia abajo. O sea, yo voy creando clases y las voy desarrollando, ¿no? Vehículo tiene unos métodos y atributos. Ya luego creo la segunda generación, por decirlo de alguna forma, segunda generación, donde tenemos vehículo, moto y bus. Y ellos tienen sus propios métodos y sus propios atributos. Y de pronto yo en vehículo puedo instanciar vehículos, no sé, familiares y otra cosa, por ejemplo. Y ahí vamos haciendo una herencia, desarrollando cada una de las entidades hacia abajo. Pero el polimorfismo lo que nos permite es apuntar hacia arriba, porque ya no vamos o ya no vamos hacia abajo con comportamientos específicos. Ya no nos importa carro, carro familiar, carro múltiple, carro de carga, etcétera, sino que se apunta hacia arriba para obtener comportamientos más genéricos. O sea, ya no nos importa, por ejemplo, tener de tipo carro un tipo super, y entonces el tipo super tiene una super refrigeración con, por ejemplo, digamos, nitrógeno. Nitrógeno me parece que era, nitrógeno, no, mentiras, era hielo, no me acuerdo cómo se le decía. Bueno, en fin, que tiene una super refrigeración, por ejemplo. Ya no me importa que, por ejemplo, genere una instancia de coche super y que, por ejemplo, el último tenga, por ejemplo, un coche super tipo Ferrari, tenga una refrigeración 2024, por ejemplo, sino que estoy apuntando hacia arriba. O sea, estoy apuntando hacia métodos como arrancar, encender. O sea, estamos volviendo a las raíces. Ya no nos importa los comportamientos específicos que nos brindaba la herencia, sino los comportamientos genéricos que nos provee el polimorfismo. O sea, apuntar hacia arriba. En este caso, por ejemplo, vamos a ver la clase parqueadero. La clase parqueadero tiene un método de eliminar vehículo que, por ejemplo, permite argumentos de tipo vehículo. Acá ya estamos viendo. Y digamos que vehículo tiene un método que luego van a heredar coche, moto, bus, que es eliminar.
Y ya luego en la declaración de la clase vehículo solo nos vamos a fijar en el método eliminar, que digamos que agarra el nombre, la placa y el propietario y los, entre comillas, elimina, los vuelve valores nulos o por valores por defecto. Perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra clase main e instanciamos un parqueadero, podemos decir, vale, new parqueadero. El parqueadero vamos a asignarle moto 1, moto 2. Si se fijan, la moto 1 es de tipo moto y le estamos utilizando el método constructor de moto. Perfecto. Pero la moto 2 también es de tipo moto y estamos utilizando el constructor de ¿qué? De vehículo. Porque a fin de cuentas, quiero que lo vean de esta forma, una moto indirectamente es un vehículo. Entonces se puede utilizar el constructor. Caso contrario, no se podría hacer, por ejemplo, que tengamos un vehículo y lo estamos inicializando como moto, porque el constructor de moto nos está proveyendo nuevos atributos que el tipo de vehículo no puede satisfacer, pero sí puede ser al contrario debido a que es una herencia. La moto puede tener atributos y métodos propios, pero estamos utilizando un constructor de una clase padre que le está proveyendo métodos y atributos que ya tiene de por sí gracias a la herencia. Digamos que después de un tiempo nosotros metemos moto a parqueadero y hacemos operaciones y digamos que ya lo queremos eliminar. Y entonces en parqueadero utilizamos el método eliminar vehículo que vimos anteriormente acá, que recibe vehículo, pero estamos pasando una instancia de moto. Y esto es posible, esto es viable. Entonces vamos a pasar eliminar vehículo moto y moto, a fin de cuentas, como hereda de vehículo, va a poder tener acceso a este método. Y por eso es que el polimorfismo es viable, porque si yo le indico que solo acepto de tipo vehículo, se entiende que los vehículos tienen este método. Y como una herencia me permite heredar dichos métodos, se infiere, o bueno, de forma directa se entiende qué moto va a tener este método. ¿Por qué la va a tener? Porque hereda de vehículo. Y por ese motivo yo puedo pasar una moto por acá, porque proviene de la herencia de vehículo y por ende tiene este método. Caso contrario es que yo, por ejemplo, acá ponga moto. Si yo pongo moto y este es un método exclusivo de moto, yo no puedo pasar vehículo, porque por ejemplo, digamos que cambiamos acá vehículo por moto. Ya entonces vehículo no tiene eliminar, sino moto. Entonces yo acá no puedo meter moto y llamar, o bueno, no puedo meter es un vehículo y llamar a eliminar porque eliminar ya es de moto y vehículo no tiene este método y no lo reconoce. Pero caso contrario es lo que se permite gracias a la herencia y es por eso que podemos hacer cosas como esta. Y en términos sencillos ya hemos llegado al final de el tema de polimorfismo y es eso, es que ni siquiera quise, digamos, explicarlo con un ejemplo por el tema del tiempo y la simplicidad, es más que nada eso, es la forma en como nosotros podemos subir en la cadena de herencia y permitir que un bus tenga un comportamiento genérico de vehículo, o sea, que un método que pide vehículo puede utilizar bus, moto o coche, porque a final de cuentas comparten los atributos o se va a interactuar con los atributos y los métodos que está proveyendo el tipo vehículo, y ese es el polimorfismo. El polimorfismo también nos permite hacer lo que es el casting de variables, que se me olvidó mencionar, y es que, por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a hacerlo acá rápido, si yo tengo acá en este caso, yo tengo new vehículo, aunque acá ya lo estoy haciendo. Si digamos yo recibo de tipo vehículo, yo lo que puedo hacer es instanciar moto 3 es igual a ¿qué? Es igual a una moto que se va a castear de vehículo, de moto 2, porque al final recuerden que moto 2, acá estamos viéndolo, recuerden que moto 2 se utiliza con vehículo y como vehículo es una clase padre de moto, yo puedo hacer un casting del tipo, o sea, finalmente convertir este objeto en una moto oficialmente, ya no en un vehículo. Entonces yo acá utilizo este operador que vendría siendo el de casting, de decirle, oye, lo que te va a pasar a continuación va a ser un objeto de una clase que es clase hija de supuestamente el objeto que ya está inicializado acá, que es vehículo. Entonces yo digo moto 3 es igual a ¿qué? A moto del tipo de vehículo, porque acá lo utilizamos. Y entonces pues esto lo que nos permite es hacer esta instancia. Aunque ahora que lo pienso, esto no es del todo viable en el sentido porque esto ya es una moto de por sí. Entonces, corrigiéndolo, podríamos hacer lo siguiente. Aunque bueno, gracias al casting también podemos obtener los atributos, pero acá vendría siendo, por ejemplo, esto. Digamos que moto es un vehículo genérico y entonces desde que siempre fue instanciada fue un vehículo, pero gracias al casting que utiliza principios del polimorfismo, podemos pasar un objeto de una clase a otra siempre y cuando la clase moto comparta algo con vehículo. ¿Y qué es lo que comparte? Lo que ya hemos hablado anteriormente, comparte una herencia, entonces nosotros podemos hacer eso. El polimorfismo permite interactuar por medio de las interfaces, o sea, llamar a los métodos si comparten una cadena de herencia o realizar casting si cumplen ese mismo objetivo, compartir una herencia. El polimorfismo solo es posible
por medio de la herencia. De resto, nada, nada, no se puede hacer nada. Y se puede hacer de abajo, digo, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. O sea, un vehículo no se puede convertir en una moto, pero una moto sí se puede convertir en un vehículo porque abstrae o obtiene todos los atributos o propiedades de esta clase. Por lo que espero que este video haya sido de utilidad. Es en sí, una vez lo entiendes, igualmente lo que siempre digo, no se vayan a quedar con el video. Por ejemplo, revisen el post que les voy a dejar abajo en la descripción, que fue el que me basé, porque tiene mucha más información, muchas más cosas en las que puedan entender y profundizar acerca del tema. De resto, pues yo dejo hasta este punto, digamos, la explicación, y espero pues que este video haya sido de utilidad. Y nada, si tienen cualquier duda, ya saben, abajo en los comentarios o en la comunidad de Discord. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.